bien, vamos con la segunda explicación. Bueno, acá también tengo una superficie que es la representación de la función z igual a la f de x, y. Ahí lo tienen. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esta superficie por un plano constante x igual a x sub 0. Plano paralelo al plano YZ. Ahí está. Cortando. Chan, chan, chan. Ya está. Aquí está, ¿no? X igual a X sub 0. Y resulta que eso va a generar una curva de intersección. Curva de intersección. Que es la representación de una función de una sola variable. Es una función de la variable Y. Porque mire, X es una constante. Z igual a F de X sub 0 Y. Entonces es una, Z depende solo de Y, es una función de una sola variable. Entonces usted calcula en un punto de esa curva la pendiente de esa, color negro, la pendiente de la recta tangente, que es la derivada parcial de la función en la dirección del eje Y. O si quiere, es la pendiente de la recta tangente en el plano constante X igual a X sub 0. ¿No? Derivada parcial de Z con respecto a Y. X es una constante, ¿se acuerdan? ¿No? X es una constante. Y aquí está la función de una sola variable. Por eso la clave es transformar en una función de una sola variable y luego usted deriva como aprendió en cálculo. ¿Listo? Tópelo, por favor. El objetivo es transformar en una función de una sola variable. Ese es el objetivo. Me confirma, por favor, cuando lo tenga el dibujito. Le comento que ya con esto podemos derivar cualquier función de 2, de 3, de 4, de n variables.
¿Ya lo tiene copiado mi estudiante? Ahí está, ¿no? Esto lo puede ver en cualquier libro de cálculos. En el James Stewart también está. En el libro del profe Anaguas también está. Pero no sé si lo explica como yo lo estoy explicando. Por eso yo también me costó entender esto de acá, por si acaso los libros lo explican de otra manera, ¿no? Bueno, la cosa es que esta recta tangente está contenido en este plano constante x igual a x sub 0. Es por eso que aquí, cuando deriva con respecto a y, x es una constante. Lo mismo aquí, mire, cuando deriva con respecto a x, ¿quién es constante? Y, porque aquí dice que y es igual a y sub 0, es un plano constante. Sí, pero lo que no dice es que cuando usted lo corta a esa superficie por este plano constante de x igual a x sub 0, lo que está realizando es transformando esa función de dos variables en una función de una sola variable, y lo que está calculando es la pendiente de esa recta tangente a esa función de una sola variable en cualquier punto de esa curva. Esa partecita no dice, ¿no? Eso. Tampoco yo no lo investigué, oiga, eso me lo contaron. Hay otro profesor que conversé con él y me lo explicó de esa manera, ¿no? Y pucha, ahí abrí los ojos, ¿no? Bueno, ahora sí. Eh, sí, antes de comenzar con lo que es cálculo de derivadas, vamos a calcular las derivadas, pero por definición primero, ¿ya? Vamos a calcular la derivada por definición. A ver, 1, 2, ejercicio. En el logaritmo hay como video, ya se le envié, ya. Sí, eso lo vamos a trabajar. Vamos entonces. Que a veces en los exámenes les preguntan derivadas por definición, entonces hay que prepararnos también para eso, ¿no? Dice, sea la función calcular la derivada parcial de z con respecto a y por definición, no dice por tabla, no dice por tabla. Permítame un segundito, a modo de práctica, a ver, derivada parcial de z con respecto a y, en este caso x es una constante, donde lo coloco x aquí atrás, x es igual a una constante. Igual, si derivo con respecto a y, como podrán ver, dentro del coseno hay y, por tanto va a ser la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de u por la derivada de la función interna. O sea que voy a tener que derivar lo que está dentro del ángulo. Tengo una resta, la derivada de una resta a la resta de las derivadas. Y ahí viene. Si derivo con respecto a y, x, ¿qué es? Aquí dice una constante. Y la derivada de una constante es 0. Y la derivada de y con respecto a y, ¿a qué es igual? A 1. Por tanto, aquí la respuesta es 0 menos 1 menos 1, menos por menos más. Seno de x menos y es la derivada de la función con respecto a y. O sea, es el resultado que vamos a obtener aplicando la definición. O sea, nos va a dar seno de x menos y. Eso es para que usted solo verifique que ese es el resultado al que va a llegar. O sea, una pequeña ayuda. Una pequeña ayuda para usted saber cuál es el resultado al cual usted va a llegar. Pero aquí no dice por tabla. Yo en este momento lo he derivado por tabla para saber el resultado al cual voy a llegar, ¿no? Por tabla lo derivé. Hasta ahí, por favor, cópielo, de repente le sirve esa partecita. Pero todavía no estamos derivando las funciones de dos variables o de n variables por tabla, o todavía. Solo que me adelanté un poquito para saber el resultado al cual vamos a llegar. Hasta ahí, por favor, cópielo. Si tiene alguna duda, alguna consulta, me dice, por favor, profe, esta parte que no le entendí, etcétera, etcétera.
Muy bien, entonces vamos a comenzar. Sabemos que la derivada parcial de z con respecto a y es igual al límite de la función incrementada en y, por si acaso, en y. Pero estamos ocupando el h, ¿no? Entonces le vamos a colocar h aquí. Ese incremento lo vamos a nombrar h. Ahí está, ¿no? Menos la función sobre el incremento cuando este incremento tiende a 0. Y aquí no se olvide que x es una constante. Parece que aquí no es necesario colocar. Copie por favor el recuerde que. Ok. Está con rojo peligro, recuerde que. Ahí está, ¿no? Entonces, para calcular este límite yo necesito el valor de la función de dos variables, lo tengo aquí. ¿Está? Pero necesito saber el valor de la función evaluado en el punto x, y más h. Entonces, tengo la función f de x, y, que es coseno de x menos y. Por lo tanto, la f de x, y más h, es igual. Donde aparezca x, vamos a reemplazar x. Perfecto. Y donde aparezca y, vamos a sustituir y más h. Aquí mire, y más h. Listo. Eso se llama valor funcional. Lo que vio en cálculo 1. O valor de una función. Si quiere con una flechita, chan. Ahí lo espero. Entonces vamos a reemplazar el valor de la función y la función incrementada en el límite y vamos a calcular un límite de una sola variable. La variable es h por si acaso. Me dice por favor cuando ya la haya terminado de copiar para que prosigamos. Paralelo C, hola, hola. ¿Estamos hasta ahí? Ok, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Aquí en esta fórmula color rojo vamos a reemplazar. La función incrementada es coseno de x, y más h. Aquí le voy a colocar h. Menos la función. La función es coseno de x menos y. Perfecto. El incremento es h cuando el incremento tiende a 0. Ok. Ahí está. Muy bien, hay que calcular este límite. No nos olvidemos que la variable en este caso es h. No es x ni y, es h. Entonces, sustituyendo la variable h por su tendencia, se tiene la indeterminación 0 sobre 0. Aquí si usted reemplaza 0, le va a dar coseno de x menos y menos coseno de x menos y 0, y h tiende a 0, 0 sobre 0 es una indeterminación para eliminar. Para eliminar esta indeterminación es necesario saber qué. Ok. Entonces, para eliminar esta indeterminación, en este caso vamos a tener que recurrir a una identidad trigonométrica. Mire por acá. Lo que pasa aquí arriba
tiene coseno de A menos coseno de B. Entonces necesitas saber esta fórmula. Cópialo, por favor. Listo, ahí. Esa es una identidad Inge. Sí, señor. Identidades que transforman una suma o una resta en un producto, es su nombre, lo puedes buscar en el internet. Seguimos aquí, paralelo C. Bueno, estamos en esa identidad trigonométrica en la cual dice coseno de A menos coseno de B es igual a menos 2 veces seno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2. Eso lo pueden ver en cualquier libro de trigonometría. Voy a subir por acá. Ahí está. Entonces voy a empezar a reemplazar. Menos 2, aquí lo tengo el menos 2. Seno de A. A en este caso es toda esta expresión. X menos paréntesis y más h. X menos paréntesis y más h. Ok. Más b, dice. B en este caso es x menos y. X menos y sobre 2. Perfecto. Por seno de A. En este caso A es x menos paréntesis y más h. Ok. Menos b. B es x menos y. Todo eso dividido entre 2. Ok. Ahí está, ¿no? En este caso la variable es h. Ahí lo tienen. Como podrá ver, el límite se ha transformado ya en el límite de un producto. Ahí lo espero. Ahí, por favor, me dice si hay algo que no se entiende para que lo volvamos a explicar. Ahí le estoy haciendo un zoom gigante. Ahí está. Bueno, lo que vamos ahora a trabajar es dentro de paréntesis. Aquí también dentro de paréntesis. Un poquito vamos a trabajar dentro de paréntesis, ¿ya?
No se olvide que paréntesis significa multiplicación, este menos lo voy a multiplicar. Lo mismo aquí, ¿no? Hasta ahí, por favor, cópielo. Ahí lo espero. No hace nada por sí mismo. El hijo nada entonces, si usted piensa que tú eres muy bueno, que por eso te acercaste a Dios, fue una misericordia del Padre que tú te hayas acercado a Dios, de que hayas encontrado a Jesús. Versículo 60. Desde entonces, muchos de sus discípulos vieron atrás. Ya andaban. Ok, entonces tenemos menos por más, menos, menos por más, menos h. Ok. Menos por más, menos, menos por más, menos. Menos por más, menos, menos por menos, más. Perfecto. Ahora, aquí podemos observar que x menos x es 0, y menos y es 0, y me queda menos h sobre 2. ¿Ok? X más x, 2x, menos y, menos 2y, menos h, aquí va a ser menos h. Aquí también va a ser h, y aquí h tiende a 0. No hice nada extraordinario, solo hice una pequeña multiplicación. Ustedes lo pueden verificar en su casita. Y este menos 2, que es una constante, por una propiedad de límites puede salir fuera del límite. Ahí lo está. Hasta ahí estamos, mis estudiantes. Hola, hola.
¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? Paralelo C. No, Inge. Se durmieron, caramba, hay que echarle agua virtual. 21 participantes, qué bien. Y esa famosa estudiante, la que dio recién su examen, está presente. El estudiante está en observación, oiga, que no viene ni a clase. Ojalá que se me haga chicharrón la boca, ¿no? Ojalá que no sea así. ¿Quién es esta estudiante? Fabiana, no sé qué cosa. A ver, vamos a ver. Fabiana Rodríguez Judith. Fabiana Rodríguez Judith. Bueno, en clase no viene, caramba, qué bien. Bueno. Cuando uno trabaja con razones trigonométricas hay que tomar en cuenta las identidades trigonométricas. Por ejemplo, mire aquí. Seno de menos h medios va a ser igual a menos seno de h medios. ¿Por qué, profe? Por esta identidad. Seno de menos a es igual a menos seno de a. A ver, ahí. Y menos por menos es más, por eso aquí el 2 se vuelve positivo. Y aquí el menos h medio se vuelve h medio por esta identidad. O sea, el signo menos no es que ha desaparecido. Estoy ocupando esa identidad, por eso lo estoy escribiendo aquí. Eso por favor verifíquelo. Hasta ahí, por favor, cópialo. No sé si tiene alguna consulta, alguna duda. Me confirma, por favor.
Ahora, mire que yo tengo aquí un producto y el objetivo de calcular límites trigonométricos es tratar de ocupar este límite fundamental. Límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso vale 1. Límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso es 1. Entonces, aquí como podrán ver, tengo un producto. Entonces yo puedo hacer esto. Límite a este factor. Y límite a este factor. Porque mire, este tiene seno de h medios y aquí hay un h. Me podría fabricar el seno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso vale 1. Entonces le vamos a colocar límite a este señor. Y límite a este señor de aquí. Sí, a este de acá. Pero permítame un segundito que vamos a modificar ya que aquí es h. Ahí lo espero. Bueno, alguien me dirá, no, oiga, profe, pero aquí aparece, aquí es h y aquí le puso h en medio. Lo que pasa es que realicé un artificio matemático para que si aquí aparece una manzana, o sea, h medios, aquí aparezca h medios. Entonces, en el denominador yo multiplico por 2 y divido entre 2. En el denominador, aquí, en el denominador, está con color verde, en el denominador. Sí, de ahí sale el famoso 2. Ahí los espero. Hasta ahí lo tienen copiado. Ahora mire, este 2 con este 2 se cancelan y me queda 1. Ahora mire lo que va a pasar. Ya estamos por terminar, ya estamos por terminar. Aquí mire, este 2 con este 2 se cancelan y me queda calcular este límite. Este límite se calcula sustituyendo la variable por la tangente. Donde aparezca h le voy a sustituir 0. Aquí está, mire. Ya está. Ese límite ya está calculado. Este límite ya está calculado. Sí, este límite ya está calculado. Ahora, ¿cómo calculo este límite? Bueno, vamos a realizar un pequeño cambio de variable. Sí, vamos a hacer un cambio de variable para calcular este límite. Bueno, aquí lo coloqué. Ah, aquí está el cambio de variable. Qué bien, qué bien. Vale. Entonces vamos a hacer t igual a h medios. Si h tiende a 0, entonces t tiende a 0. Aquí le reemplaza el 0. 0 dividido entre 2 es 0. Por tanto, t tiende a 0. Hasta ahí, por favor, ese cambio de variable, cópielo, por favor.
Ahí los espero, por favor. Estamos realizando un cambio de variable para calcular el segundo límite. Ojo, para calcular el segundo límite. El primer límite directo se calculó, no necesitamos hacer nada. Pero el segundo límite sí necesitamos hacer este cambio de variable. Ok, entonces sustituyendo, en vez de h medio sustituimos t, en vez de h medio sustituimos t, en vez de h tiende a 0, t tiende a 0. Y bueno, aquí le coloqué, ¿no? Recuerde que ahí está, ¿no? Recuerde que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso vale 1. Entonces aquí ya no es necesario colocarle ese 1, no se supone. 1 y 1 por esta expresión me queda, a ver, igual. Seno, 2x menos 2y menos 0 me queda 2x menos 2y sobre 2 por el resultado de este límite que vale 1. Ahora, observe por acá, voy a factorizar el 2 de aquí con color azul. Factorizar 2. Cancelo 2 con 2. Y me queda seno de x menos y por 1, seno de x menos y. Ahí está, justamente lo que habíamos nosotros calculado esa derivada por tabla, ¿no? Aunque todavía no estamos mucho hablando de derivadas por tabla, pero yo he enseñado un pequeño truquito para que usted pueda verificar que el resultado de su límite es el correcto. Ahí lo tiene, ahí lo espero. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, hágalo saber para que lo volvamos a explicar. Hasta ahí, mis estudiantes, ¿alguna consulta, alguna duda? Hola. No se olvide que solo estamos calculando un límite.
de una sola variable. La variable es h, es como si estuviera en cálculo 1. Hasta ahí, mis estudiantes. Hola, hola. Sí, ingeniero, se entiende. Ok, qué bien, me alegro, me alegro. Bueno, no se olvide que el límite de una función de una sola variable se puede calcular a través de los métodos que hemos visto en cálculo 1. Y hay otra manera también, a través de la famosa regla de L'Hopital. ¿Sí? A través de la regla de L'Hopital. Esta vez vamos a calcular este límite, pero aplicando la regla de L'Hopital que vimos en cálculo 1. ¿Sí? Y cópielo por favor la pregunta, enseguida lo trabajamos ya. Un poquito de zoom. Ahí está. Hasta ahí estamos. Ok, entonces, otra vez que recuerde que, o sea, ¿por qué recuerde que? Hasta que se le memorice esa fórmula. Hasta que usted memorice esa fórmula. Entonces vamos a calcular la función incrementada. Donde aparezca x, vamos a sustituir x, no va a variar nada. Pero donde aparezca y, vamos a sustituir y más delta y. Y más h. Azul. Ahí está. Y en vez de y, vamos a sustituir y más h. Aquí está, ¿no? Ahí los espero.
Entonces, sustituyendo en el límite, tenemos la función incrementada es e elevado a la x cuadrado por y más h, menos la función e elevado a la x cuadrado por y sobre el incremento que es h cuando este incremento tiende a 0. Ok. Bueno, en el examen pueden pedirles calcular la derivada parcial z con respecto a x o con respecto a y, o pueden pedirle ambas, ¿no? Usted tiene que leer bien la pregunta la orden que le dan, eso. Tenga cuidado, no siempre va a ser con respecto a y. Muy bien, ahora sí, aquí vamos a parar. Esta vez vamos a calcular este límite aplicando la regla del L'Hopital, ¿sí? No como lo hacemos por el límites exponenciales. Yo lo hice como límite exponencial, miren, aquí factoricé. Bueno, me fabriqué el límite fundamental. Está. Y bueno, aquí la respuesta es esto, ¿no? Pero esta vez no lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Sí? No lo vamos a trabajar de esa manera. Vamos a... A ver. Bueno. Regla de L'Hopital. Ok. Si usted reemplaza la variable por la tendencia, aquí me da indeterminación 0 sobre 0. Entonces voy a aplicar regla de L'Hopital. Y ahora sí, preste mucha atención. A ver cómo se lo explico. Voy a tener que hacer igual aquí. La regla de L'Hopital nos dice que el límite de la f de x sobre la g de x cuando x tiende a es igual al límite de la f' de x sobre la g' de x cuando x tiende a. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular la derivada de este señor. Pero no se olvide que en este caso la tendencia le dice la variable. ¿Quién es la variable? Alguien dígame por favor. H. 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 Sí, señor. Entonces vamos a derivar. Derivada de una resta a la resta de las derivadas. Como podrá ver, aquí no aparece ni una H. Entonces esto es una constante. Derivada de una constante, Serapio. Ya está. Ahora vamos a este señor. Si aparece H en exponente, sería la derivada de E a la U. La derivada de la U es a lo mismo, perfecto. El exponente, copiar. Pegar, copiar. Con respecto a h, x cuadrado es una constante, lo copio y derivo esta función. Con respecto a h, no hay aquí h, es un Serapio, y derivada de h con respecto a h, 1. Perfecto, dirigillo, ya está. Ahora vamos a derivar el denominador, pichanga, derivada de h con respecto a h, 1. Y hemos terminado. Así mismo. Por eso cuando uno tiene clara la película, todo va a estar bien. 0 más 1, 0 más 1, 1 por 1 por todo esto, me queda lo mismo. Donde aparezca H le coloco Serapio. Y la respuesta es 0 más y, y. Y ahí lo tienen. Fácil. Usted no sabía el concepto de límite, que la variable lo indica la tendencia, ahí los vidrios, ahí estamos en serios problemas. Por eso les había comentado yo en las primeras clases. No es invento mío, ¿no? Yo no lo descubrí, nada, ¿no? Conocer, entender y aplicar. Conocer.
Bueno, conocer pues, todas las propiedades sobre los límites, límites fundamentales, los métodos para calcular límites que presentan a una indeterminación, regla de L'Hopital, todo eso, ¿no? Entender, bueno, de alguna manera usted tiene que entender esas cosas, ¿no? De alguna manera, no sé, cantándolo con un dibujito, de alguna manera. Y aplicar esto es lo que yo estoy haciendo, aplicar. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Siempre que termine 0/0 se puede aplicar L'Hopital. L'Hopital. Siempre. Sí, señor. Ya. Aquí hay algunas cositas que lo hice rápidamente, ¿no? Permítame un segundito, ya voy a... Ahora sí, para calcular este límite, lo primero que hay es sustituir la variable h por su tendencia. Esto da una indeterminación tipo 0,0. Para levantar esta indeterminación se aplica ahora sí, ¿no? Quedó más bonito. Donde no se encuentre la h directo es 0, no hay, ¿no? Sí, porque es una constante. Bueno, yo no la forma en la que lo he calculado eso no lo he visto en ningún libro, a eso sí. Oye, ingeniero, si se la está moneando usted. No, compañero, estoy haciendo funcionar mi cabeza nomás. L'Hopital. Así se escribe L'Hopital. Ahora tengo probabilidad de ambas mayúsculas y aquí una bichito. Bueno, aquí está la regla del L'Hopital, ¿no? De los que querían información. Aquí está. L'Hopital. Ya está, ahora sí.
¿Qué les pareció? Facilingo. Ingeniero, pero hay y que el bueno, ejercicio cuando usted derivó e elevado a la x cuadrado, al derivar eso es la derivada de e elevado a u, digamos, es eso por la derivada de u. Y al derivar u como es x cuadrado por y más h, no debería ser 2x y derivar, digamos, hacer como u por b. ¿quién es la variable h o x? H. Entonces, x cuadrado es una constante, se copia la constante y se deriva la función. Es por eso que le puse la letra. Ah, Lo que pasa es ay, que ay, ay, eso, ahora sí, lo que quiero es que usted se dé cuenta. sí, sí, sí. Ahora Gracias, sí, eso me gusta, eso me gusta. Claro que le voy a responder, ¿no? H es la variable, pero me gusta que mis alumnos razonen, piensen. Aunque no soy yo un matemático, ni tampoco un erudito, ni lo sé todo, ¿no? Pero lo poco que sé, me gusta tratar de dar lo mejor de mí. La tendencia me indica quién es la variable. En este caso, la variable no es ni X ni Y, es H. A ver, profe, verifiquemos por el otro método si nos da lo mismo. Verifiquémoslo, compañero. Otra manera de calcular el límite podría ser. Podría colocarle aquí, ¿no? Otra manera de calcular este es los puntos podría ser. Bueno, ya sé que es indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Para levantar esta determinación necesitamos saber quién. Mire, x cuadrado por y a la x cuadrado por y. A ver, vamos por acá. X cuadrado, bueno, el orden de los factores no será el producto, ¿no? Ahí está, ¿no es lo mismo? Me parece que mejor le voy a dar un enter y aquí lo voy a colocar. Ahí está. Oiga, profe, el mismo resultado. Claro que sí, si es el mismo ejercicio, no puede dar otro. Si el límite existe, el límite es único, por si acaso. No me puede dar otro resultado. ¿Ve? Ahí está. Y esta partecita de acá, la otra forma de calcular, se lo voy a enviar como foto, ¿ya? Enseguida. Por favor. Ahí está. La otra forma de calcular lo voy a enviar como una fotito para que usted lo tenga. Un segundo, por favor, un segundo. Hasta ahí, por favor, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Hágalo saber, hágalo saber. Como el compañero, ¿no? Ahí que me comentaba, ¿no? ¿Quién es la variable, profe? H, pues, porque la tendencia me lo dice. Bueno, esas cosas que yo le estoy comentando, mi querido estudiante, yo antes lo hacía de memoria. He tenido un buen profesor un buen profesor viejito que, pucha. Bueno, yo soy ingeniero ya, ¿no? Pero igual, ¿no? Cada vez que lo visito, ¿no? Era yo su ayudante, ¿no? Y ya estará, ya me corrige. No, 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 estás haciendo mal. No, 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 eso no es. Eso me ha ayudado mucho a mí para mejorar la forma de enseñar también. Yo pensé que no se podía aplicar la regla del L'Hopital aquí para calcular derivadas parciales, ¿no? Pero como podrá ver, sí se puede. Se puede aquí también. ¿Quién dice que no? Bueno, si alguien dijera no, entonces tendría que decir por qué no. Ese es el detalle, ¿no? ¿Por qué no? Ya se le envía al grupo la otra manera de calcularlo, es a través de límites exponenciales y tomando en cuenta este límite a la x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 es igual al logaritmo natural de a. Entonces, en el examen puede calcularlo de las dos maneras, la que usted quiera.
No hay ningún problema, yo no me enojo. Pues, si quiere lo calcula así como límite exponencial, así, un poquito más largo va a ser. Cha, cha, cha. O si quiere, aplica la regla del L'Hopital, pero bien aplicado, no. Aplíquelo bien. Y además coloque, pues, aplicando la regla del L'Hopital, yo no sé qué está haciendo ahí, ¿no? Usted coloque el tipo de indeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por si acaso le comento que este no es un límite de varias variables. ¿De cuántas variables es este límite? Alguien dígame, por favor. 1. 10. Bien, ese estudiante. De 1. Pero, profe, ahí aparecen otras letras. Sí, pero de aquí dice que la variable es h. Los otros son constantes. Qué bien, no sé, ahí veo que hay buenos estudiantes. Lamentablemente no hemos tenido el gusto de pasar en forma presencial. En algunas clases ya tengo nueva computadora, voy a conectar para que podamos pasar algunas clasecitas en mi pizarra en vivo. Vamos a simular que estamos en clase. Ya me van a conocer en persona, aunque parece que sale mi fotito ahí en el Teams. Lo van a ver a su profe en acción. Y bueno, espero que todo lo que estemos aprendiendo nos sirva para el tercer semestre, cuarto semestre, todos los semestres en los cuales se requiera utilizar lo que es la derivada, ¿no? O las derivadas parciales. Ok. También a este le puede aplicar regla del L'Hopital. ¿Quién dice que no? O sea, nadie no le prohíbe hacer eso. Se puede aplicar regla del L'Hopital. ¿Quién sabe si sale más fácil? Este está como video en YouTube, así que por favor vuélvalo a ver. Yo lo invito a verlo. Cualquier duda me avisa. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a divertir con lo que habíamos prometido. Vamos a calcular derivadas parciales por tabla. Va a ver que es súper sencillo. De nuevo les digo, si usted me entendió cuando empezamos a contar esa historia que usted iba a comprar al mercado, ¿no? Cantidad de X manzanas y Y peras, y eso le generaba un costo. Entonces lo que usted quería ver es si mantenía fija la cantidad de peras y hacía variar la cantidad de manzanas, ¿qué pasaba con el costo? Eso es lo que usted está calculando, la derivada parcial del costo con respecto a X. La derivada parcial del costo al hacer variar el número de manzanas, mientras que el número de peras permanecía constante. O sea que la derivada del costo con respecto a X, Y permanece constante. Así se lo conté la historia, ¿se acuerda? Y la interpretación geométrica también, ¿no? Que esa función de dos variables transforma en una función de una sola variable y calcula la derivada. Eso, si usted lo entiende eso, cálculo 2 se va a sacar 10 sobre 10, o sea, 100%. Solo eso tiene que entender, porque no aparecen nuevas fórmulas de derivadas, no aparecen, ninguna nueva fórmula de derivadas, porque son las mismas que vimos en cálculo 1. Cálculo de derivadas parciales. Las definiciones de derivada parcial de f con respecto a x y derivada parcial f con respecto a y ofrecen dos maneras de derivar la función f. Las definiciones de derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a x, y derivada parcial de f con respecto a y, ofrecen dos maneras diferentes de derivar f, dos maneras diferentes de derivar f en un punto. Dos maneras diferentes de derivar f en un punto. Un segundito. Con respecto a x,
con respecto a X del modo usual. ¿Qué será del modo usual? No le entiendo. Del modo usual. Que lo copié de un libro, eso lo voy a borrar, no se entiende. Con respecto a X, mientras se trata a Y como una constante. Mientras Y es una constante, mientras Y permanece constante. Mientras se trata, ese trata no me gusta. Mientras Y es una constante, mientras Y se considera una constante. Bueno, mientras se trata a Y como una constante. O sea, si derivo con respecto a X, Y es una constante. Y con respecto a Y, cuando se trata a X como una constante. Punto seguido. Como lo demuestran los siguientes ejemplos, los valores de estas derivadas parciales por lo general son diferentes en un punto X sub 0 y Y sub 0. Ok, ahí está, ¿no? Otra vez vuelve a repetir lo que habíamos comentado en la interpretación geométrica y al inicio del tema de derivadas parciales, ¿no? Si derivo con respecto a X, Y permanece constante. Si derivo con respecto a Y, X permanece constante. Derivada de funciones algebraicas de varias variables. Ok. Ahora sí vamos a empezar a trabajar. Aquí me pueden meter cualquier ejercicio, ¿ya? Aquí. Voy a inventar un ejercicio así, ya. Z igual, por ejemplo, primero uno sencillito. Tiene que entenderse bien esta parte. Si usted entiende un ejercicio, vamos bien, ¿no? Menos 4x cubo por y cubo más 5 y al cuadrado. Ok. Tenemos una función de dos variables y me piden calcular las dos derivadas parciales. Sí, me piden calcular las dos derivadas parciales. O sea, como es una función de dos variables, tiene dos variables independientes, x y y. Eso quiere decir que puede derivar usted la función z con respecto a x y también puede derivar la función z con respecto a y. Primero vamos a derivar con respecto a x y lo voy a hacer al mínimo detalle, ¿ya? Como si tuviéramos en cálculo 1. Derivada de una suma, a la suma de las derivadas. Ok, vamos a derivar este término. También vamos a derivar este término. Okidoki. Y vamos a derivar este término. Muy bien, ahí está. Seguimos con los teoremas, alias tabla de derivadas. Seguimos con la tabla de derivadas. Derivo con respecto a x, aquí adentro hay x, por tanto su derivada no es 0. Ojo, es derivada una constante por una función. ¿Qué dice derivada una constante por una función? Copie la constante, que es 3, y deriva la función. Derivada de x a la n. Alguien dígame la derivada de x a la n. ¿A qué es igual? Paralelo C, hola. N por X elevado a N menos 1. Thank you very much.
Entonces, baja la n que es 2 por x elevado a la n menos 1. Sigo. Aquí derivo con respecto a x de entrada con azul. 4 es una constante y como derivo con respecto a x y al cubo es una constante y voy a ocupar lo que está con rojo, esa fórmula. Dice que copie la constante 4y al cubo. Okay. Y derive la función, o sea, derive u'. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Lo que hace un momento su compañero dijo, ¿no? Derivada de x a la n. Baja la n, que es 3 por x elevado a la n menos 1. Muy bien. Sigo. Derivo con respecto a x, pero aquí el 5 es un número, es una constante. Y el y cuadrado, como derivo con respecto a x, y es constante. O sea, 5 por y cuadrado es una constante y la derivada de cualquier constante es 0. Listo. Acomodo aquí, ¿no? 3 por 2, 6. Menos 4 por 3, 12. Tan, tan, tan. Y R de respuesta. Listo, compañero. Entonces yo le había comentado que la tabla de las derivadas tiene que saberlas todas. Hay aquí que no he colocado recuerde de alguna, ¿no? De derivada una suma no lo copié, pues supongo que usted ya lo sabe, lo tiene copiado en su cuaderno. Derivada de una constante tampoco no lo copié, pero usted sabe que la derivada de cualquier constante es 0, ¿no? Cópielo por favor, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Me dice por favor cuando lo tenga copiado. Paralelo C, hola, hola, estamos ahí. Yo estoy copiando ahí. Okay. Bringa. Pueden estar calculando por favor la derivada parcial de z con respecto a y mientras sus compañeros terminan de copiar. Manos a la obra, mis estudiantes. Vamos. Usted puede. No es solo que el profesor nomás puede, todo el mundo puede. Con respecto a y, ¿no? Lo mismo, ¿no? Derivaba una suma, a la suma de las derivadas, mire que derivé con respecto a y, mire, ya le puse y. Lo que pasa es que aquí, como es mi pizarrita, yo lo puedo borrar, desborrar y todo eso, ¿no? Es la magia de la magia ¿cómo es? La magia del cine, dice, ¿no? En este caso, la magia de la pizarrita de cálculo, ¿no? Deriva una suma a la suma de las derivadas. Ahora, como deriva con respecto a y, aquí hay que fijarse, ¿no? Aquí no hay y, 3x al cuadrado es una constante, deriva una constante, 0. Y aquí hay que ver también, ¿no? Aquí también. Ahí lo espero. Y me dice, por favor, mejor el resultado. Usted puede.
Ok, voy a borrar este. La persona que está activo su micrófono, por favor, se escucha ahí, parece que está preparando cafecito. No haga desear, por favor, y desactive su audio. Me hace doler los oídos. Ok. Con respecto a y, 3x al cuadrado es una constante, digo una constante, 0. Sigo. Con respecto a y, 4x al cubo es una constante, se copia la constante, como dice esta fórmula, ¿no? Aquí lo tiene, copio la constante, derivo la función. Y derivo y al cubo. Derivar y al cubo, baja la n, copio lo mismo, elevado a la n menos 1. Ok. Más, derivo con respecto a y. 5 es una constante, se copia la constante. Y la derivada de y al cuadrado es 2 veces y. Listo, mis queridos estudiantes, no sé si 4 por 3, 12, alguien sacó el mismo resultado. Si lo sacó, significa que usted está 100 puntos para derivar. 5 por 2, 10. ¿Alguien sacó el mismo resultado? Yo dije. Bien, bien, entonces ya sabe derivar. Pero, profe, a veces aparecen en funciones exponenciales, no importa, ya eso ya es cuento chino, ¿no? O sea, que aparezcan los senos, logaritmos, arcotangentes, no interesa, con tal usted ya sabe derivar. O sea, lo que va a pasar en ese ejercicio es que usted necesita ocupar otra fórmula, no esta formulita que yo he ocupado, nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con eso? Que usted puede, o sea, no tiene que rendirse. O sea, usted puede, si usted entiende la parte teórica, la parte práctica va a ser súper sencilla. Ahí le estoy enviando como fotito. También le voy a enviar al grupo el paralelo E porque es el mismo avance de cálculo 2 también. Ojalá que les sirva. Y ojalá que no me pregunten qué es eso, ¿no? Bueno, yo le voy a decir una foto, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. Ah, por si acaso les comento que hay ayudantía, hay un estudiante Salvatierra que está dando ayudantía de cálculo 2, ahí contáctense con él para las ayudantías. Fue mi alumno y yo sé que es buen estudiante, que les puede servir las ayudantías. Ok. Voy a dar en cerrar. Perfecto. Derivación, considerando y como una constante, y derivamos con respecto a x, y derivamos. Y se deriva con respecto a y vamos a trabajar ese también. Con logaritmo. Vamos a subir un poquito el nivel, ¿ya? Como el día del examen del primer parcial, ¿no? Apareció un límite, no sé si a alguien le habrá tocado eso, pero aparecía un límite con integrales, ¿no? No necesitaba usted calcular la integral, ¿no? Solo que lo que necesitaba usted es tomar en cuenta el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Aquí aparece un ejercicio de los exámenes pasados que también aparece así con integrales. Lo vamos a trabajar para que usted el día del examen no se lleve ninguna sorpresa, ¿no? Después diga, no, nos preguntaron integrales, no, nada que ver, no. Esto es una integral de cálculo 1, ¿no? Recuerde que dice, sea la función de dos variables, f de x, y igual integral e a la t sobre t, diferencial de t desde y hasta x, calcular derivada parcial de la función con respecto a x y derivada parcial de la función con respecto a y. O sea, me piden calcular las dos derivadas parciales. ¿Sí? Las dos derivadas parciales. Entonces, antes de comenzar a derivar, hay que recordar el primer teorema fundamental del cálculo que dice lo siguiente. Si yo tengo la integral de la f de t diferencial de t desde a hasta x, a es una constante, por si acaso, y lo derivo con respecto a x, eso no es más que la función evaluada en x. ¿Se acabó?
¿Y listo? A ver, un pequeño ejemplito por acá. A modo de repaso. Resulta que ustedes le dicen así, seno de t al cuadrado sobre t a la 100 le vamos a colocar. Bueno, esta es una super integral, ¿no? Uy, caramba, también me da miedo de calcularla, ¿no? Pero no me piden calcular la integral, me piden calcular la derivada. Entonces, dice este teorema, lo único que usted tiene que hacer es, donde aparezca t, le coloca x. Y finish. Esa derivada ya ha sido calculada. Por eso es bien importante recordar todo lo que vimos en cálculo 1. Por eso yo le había comentado, dejen polvo sus apuntes de cálculo 1 y su libro de cálculo 1 y empiece a repasar. Cuando estamos en la por una bestia, Bien, entonces vamos con nuestro ejercicio. Uy, caramba, ya mire, ya está directo, ¿no? Pero esto voy a tener que dar mi marcador. A ver, aquí. Tengo la función. Un segundito, por favor. Ahí. Tengo esta función, entonces voy a derivar con respecto a x esta función, ¿ok? Si derivo el primer miembro, también tengo que derivar el segundo miembro con respecto a x. Ok, ok. Bueno, esa partecita no está escrito así en ningún libro ni en mis apuntes, no solo que es implícito, o sea, siempre debe hacerse así. Ya está. Ahora voy a analizar. Si derivo con respecto a x, ¿quién es constante? Y. Entonces, se cumple con el teorema. Mire, aquí en el teorema me dice que la constante tiene que estar en el límite inferior y la variable x en el exponente. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo esta función, la respuesta es donde aparezca t, sustituyo x. ¡Tarán! Nada más, ingeniero, sí, nada más. Lo que pasa es que hay que saber cálculo 1. Respuesta. Cópialo, mi estudiante. Y no solo cálculo 1, porque yo dije, no, si derivo con respecto a x, y es una constante. O sea, tiene que estar igualito que aquí en el teorema. La constante a tiene que estar en el límite inferior. Y si no estuviera en el límite inferior, profe, bueno, tengo que ocupar un teorema sobre integrales definidas de cálculo 1, ¿no? conmigo, Señor.
Hasta ahí estamos, mis estudiantes. Cerrar. Y bueno, aquí está en limpio, ¿no? Bueno, como podrán ver, ¿no? Aquí tampoco yo en el apunte directo que coloca el resultado, ¿no? Pero aquí por lo menos le puse recuerde que, ¿no? Lo ve. Por eso que es imprescindible que a veces el libro, ¿no? Yo he notado que un libro debe tener su CD con algunas explicaciones, ¿no? No sé. Bueno, ahora vamos a derivar esta misma función, pero con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x es una constante. No Si, se derivo, ve su si se deriva con respecto a y, x es una constante. Y mire, ¿dónde se encuentra la constante? Mire. Está en el como límite superior. Está como límite superior. Uy, entonces no puedo aplicar directo yo el teorema porque me dice que la constante tiene que estar en el límite inferior. Antes tengo que ocupar este otro teorema de cálculo 1. La integral de la f de x diferencial de x desde a hasta b, esto es igual a menos, y permuto los límites, le doy la vuelta, mire, le di la vuelta. El límite superior vino aquí abajo y el límite inferior vino arriba. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Y mire aquí, se vuelve negativo la integral y el límite superior se vuelve el límite inferior, el límite inferior se vuelve el límite superior. Ya está, ahí lo espero. Primero se aplica ese teorema, por eso este ejercicio está más bonito. El otro estaba sencillo. Este ya necesitamos otro teorema más. Hasta ahí, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, hágalo saber, mis queridos estudiantes. De repente estoy explicando muy rápido, dígame, profe, muy rápido. O bueno, de repente muy despacio, ¿no? Ingeniero, Dígame. esto de, esto de derivar con respecto a una sola variable se puede aplicar a cuando hay 5 o 6 variables, así Sí, señor. para En el examen, cualquier porque, número. sí, para n variables. Si deriva, por ejemplo, con respecto, si hay una función de 3 variables, x, y, z, ¿sí? X, y, z, y deriva con respecto a x, y y z son constantes. Adelantando un Entendido bien. poquito al examen, en el examen no va a aparecer ni las letras X, ni Y, ni Z. Al profe Anagua le gusta mucho P, Q, R, S, por si acaso, le estoy avisando. P, Q, R, S, no se acostumbre con X, Y, Z. P, Q, R, S. Y puede derivar funciones, como dice el compañero, de 2 variables, de 3 variables, de 4 variables, de n variables. De n variables. Si deriva con respecto a x sub 1, entonces las otras n menos 1 variables son constantes, ¿no? O sea, x sub 2, x sub 3, así sucesivamente hasta x sub n son constantes o permanecen constantes. No, esa pregunta que hace el compañero, muy buena pregunta, ¿no? ¿Puede haber derivadas de funciones de 3 variables? Sí, puede haber. De 4 también, de 5 también, de 6 también, de n variables también. Pero nosotros generalmente hasta de 3 variables derivamos.
ya en Rn, o sea, en n variables, generalmente los matemáticos hacen este tipo de cálculos. Recuerde que. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos derivo con respecto a y, x es una constante. Bueno, la constante está como límite inferior. Perfecto. Entonces aplico el teorema. La derivada con respecto a x de la f de t diferencial de t desde a hasta x es igual a la f de x. En este caso, la variable es y. Entonces, donde aparezca ahí t, vamos a sustituir y. Uy, caramba. Azul. Ahí. Y finish. Respuesta. Facilingo, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya lo tienen copiado? Hola, hola. Sí, Y no sé si hay alguna consulta, otra duda ahí. Bueno, me están haciendo buenas preguntas, ¿no? Ahí el compañero. Puede haber funciones en las cuales. A ver si tengo algún ejercicio aquí. Ah, belleza, mire, aquí también. Bueno, son algunos inventos míos. Bueno, aquí no hay X y Z, es X, W, ¿no? Aquí también. X, Y, W. Aquí C, P, T. Pues no se acostumbra a la X y Y. Ejercicio bonito, a ver. Por si acaso hay también funciones implícitas, las cuales vamos a derivar también ya. Esa está un poquito más belleza, ¿no? La derivada de funciones implícitas. Generalmente aparece en los exámenes la derivada de funciones implícitas, generalmente porque son las más interesantes de calcular. Aquí una belleza, miren, W. Son algunos ejercicios de exámenes de la Gabriel René Moreno y de aquí, miren, X, Y, Z y W, ¿no? Miren, una belleza. 4 letras tienen. Bueno, así que hay ejercicios más complicaditos, ¿no? Pero igual, si usted tiene clara la película, no va a tener dificultades. Ok. Funciones de más de dos variables. Ah, lo que decía el compañero, ¿no? Funciones de más de dos variables, por favor, subtítulo. Vamos a derivar funciones de más de dos variables, como decía el compañero, ¿no?
Las definiciones de las derivadas parciales de funciones de más de dos variables independientes son similares, dos o más variables, no se supone que son independientes. Dos o más variables son similares a las definiciones para funciones de dos variables. Punto seguido. Son derivadas ordinarias con respecto a una variable, la cual se calcula mientras las demás variables se mantienen constantes. ¿Lo ven? Derivo con respecto a una de las variables, las demás variables permanecen constantes o se mantienen constantes. Entonces copia este ejemplito, por favor, que está aquí. Seguro se acuerdan de los ejercicios del examen de cálculo 1, ¿no? Del semestre pasado. El profe daba una función y te pedía que demuestres una ecuación. Lo mismo, ¿no? Aquí, mire. Sea W igual al logaritmo natural, demostrar esa ecuación. A ver, vamos a copiar esto y lo vamos a colocar, a ver, en el Google, a ver si está resuelto, ¿no? Sería una belleza, ¿no? Uy, caramba, me parece que está. Está bien todo. Cálculo de bueno, ahí está resuelto, ¿no? Curiosidad, a ver. Que lo que pasa es que hay algunos ejercicios que son bien matemáticos. Aquí hay derivadas parciales. Ah, está bonito aquí. Oh, caramba. Puro letra P, Q, alfa. Órale, que está hermoso esta parte. Bueno, ahí me gustó este ejercicio este de acá. Bueno, aquí lo que confunde pues son las letras a veces, ¿no? Me gustó, ¿no? Derivada de funciones implícitas. Bueno. Igual ustedes ahí en Google Books pueden ver algunos libros, algunas partes del libro. Y parece que ustedes tienen acceso a la biblioteca virtual de la EMI, que son los libros de la editorial Pearson, ¿no? Esos libros son buenísimos, no son buenos, ¿no? Buenísimos. Así que entren también, por favor, a la biblioteca de la EMI. Tienen su correo institucional ustedes, ¿no? Mis estudiantes. Hola, hola. Sí, ingeniero. Ya, ven a dar una pequeña ayudita, ¿no? A ver si se entran a su correo institucional, por favor. ¿Cómo era la cosa? Es portal parece, ¿no? Portaloffice.com. Ya está. Ahora, ¿cómo me entro al correo? Ese es mi correo, aquí ya estoy con mi cuenta logueado, pero ¿cómo me entro a ver mis mensajes? No los veo, ¿cómo le hago? Antes yo me acuerdo que directo aquí me entraba, pero no sé. Alguien por favor entre a portaloffice.com. O sea, quiero ver mis correos como de Hotmail, pero aquí de la EMI, no sé dónde tengo que darle clic aquí o aquí. Me lleva lo mismo.
Ahora alguien haga la prueba y me avisa, por favor, que quiero meterme al mail, pero de la EMI, ¿no? No sé qué mensaje me habrán enviado de la EMI, no, porque no he podido entrar. A ver, alguien, por favor, a portaloffice.com. Uy, caramba, estos ejercicios tan bonitos, ¿no? Pero hay algunos que son bien matemáticos, ¿no? Bueno, alguien pudo entrarse a la cuenta de la EMI. A ver, alguien, coménteme si alguien pudo entrar. En su correo institucional, a ver, éntrese a ver a portaloffice.com. No sé, a ver si alguien sabe cómo poder ver o estos serán, no sé, oiga. Quiero también enviar mensaje de mi correo de aquí, pero no sé. Bueno, prosigamos. Entonces este va a ser nuestro último ejercicio y con eso vamos a tomar lista y nos vamos a retirar. Sea la función, calcular esta demostrar esta ecuación, ¿ok? Entonces, como me piden es que demostremos esta ecuación, yo necesito calcular estas derivadas parciales, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo nombré ecuación número 1. Entonces, comienzo a derivar la función. Para este voy a explicarlo aquí con el marcador. Derivada parcial de W con respecto a X. La fórmula me dice la derivada de un logaritmo es 1 sobre U, ¿ok? Por la derivada de la función interna. Con respecto a X con respecto a X es derivada una suma es a la suma de las derivadas. Derivada de X con respecto a X, 1. Derivada de Y con respecto a X, 0. Derivada de Z con respecto a X, 0. ¿Listo? La respuesta es 1 más 0 más 0. 1 por 1, 1, 1 sobre X más Y más Z. Y eso lo tenemos por aquí, mire. ¿Ve? Lo mismo cuando derivo W con respecto a Y, copio 1 sobre U por la derivada de la función interna. Y como derivo con respecto a Y, X es una constante, 0. Y con respecto a Y, 1. Derivo Z con respecto a Y, 0. Y la respuesta es 1 sobre X más Y más Z. Derivo W con respecto a Z es 1 sobre U, X más Y más Z. Y derivo la función interna, la derivada de una suma a la suma de las derivadas, derivada con respecto a Z, 0. Y con respecto a Z, 0. Z con respecto a Z, 1. Por lo tanto, la respuesta es 1 sobre X más Y más Z. ¿Listo? ¿Se acabó? Voy a sustituir esas derivadas parciales en la ecuación número 1 y hemos terminado. Mire, reemplazando la ecuación, las ecuaciones serían calculando las derivadas parciales. No, aquí voy a tener, ahí lo espero, ya voy, algunas cosas ya también voy a modificar. Calcular las derivadas, calcular las derivadas parciales. Bien. Ecuación 3, ecuación
al reemplazar, sustituir, mejor, al sustituir. Las ecuaciones 2, 3 y 4 en 1 se tiene. Ahora sí. Entonces, estas ecuaciones 2, 3 y 4 los reemplazo aquí en la ecuación número 1. Ahí está. Y bueno, ahí terminó lo que es derivadas parciales. Ahora nos vamos a divertir con un poquito de matemáticas, ¿no? ¿Se acuerda? Logaritmo de un producto era igual a la suma de los logaritmos. Entonces, voy a aplicar esa propiedad de logaritmo. Cópialo por favor hasta ahí, mientras yo copio ese logaritmo de A por B en base C es igual logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces yo aquí tengo una suma, entonces eso se transforma en un producto por esta propiedad. Y multiplico 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, perfecto. X más Y por X más Y por X más Y es X más Y al cubo. Ahí lo espero. Le hago nota de nuevo. Cuando yo reemplazo esas derivadas parciales en esta ecuación, ahí terminó cálculo 2. Ahora vienen matemáticas de colegio. Bien. Y bueno, aquí voy a trabajar un poquito más. X más Y al cubo está en el denominador, lo subo arriba con exponente negativo. Y ahora aplico la propiedad del sombrerito. Logaritmo de A a la N en base B, esto es igual a N veces el logaritmo de A. N viene para acá. Y la otra que apliqué fue esta, ¿no? 1 sobre A a la N, esto es igual a elevado a la menos N. Ahí está, ¿no? Y aquí está este exponente menos 3 baja para aquí. Y finalmente, no se olvide que igual al logaritmo natural de x más y más z. Entonces, en vez de colocar logaritmo natural de x más y más z, usted sustituye w. Y ahí demuestra. Lo que pasa, la guía para demostrar estas ecuaciones es el segundo miembro. Miren, acá no aparece, me dice que me tiene que dar menos 3 veces w. No aparece x más y más z. Tiene que hacer desaparecer esa expresión de x, y z. Entonces, el dato es que la función w que vamos a derivar es igual al logaritmo natural de x más y más z. Entonces, en vez de donde aparezca w, sustituye en vez de logaritmo natural de x más y más z, w. Ahí está, ¿no? Y ya está demostrado. De nuevo repito, esta parte no tiene que ver nada con cálculo. Es matemática de colegio, pero usted tiene que aplicar esos conocimientos para poder demostrar esa ecuación. Hemos ocupado en este ejercicio mucho lo que son las propiedades de logaritmos. Hasta ahí, por favor, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Hola, hola. Muy bien, vamos a tomar lista. Ya pueden entrar al grupo de... comente, por favor, lista oficial.
al grupo de WhatsApp sus nombres, apellidos, como siempre lo hacemos. Cálculo 2, paralelo C. Esta sería nuestra segunda clase ya, ok. Enseguida terminamos. Comenten sus nombres y apellidos en el grupo de WhatsApp y también éntrese por favor al Moodle. Dice clase número 2 y ahí dice la fecha. Pero yo de ahora en adelante voy a tomar lista igual aquí. Hoy día es 10, ¿no? Paralelo C. Paralelo C. Segundo ítem. Okay. A ver, Alba Soria. Firme, ingeniero. Álvarez Fuentes. Firme, ingeniero. Cardona Claros. Cardona Machicado. Firme, ingeniero. Castrillo Zamorano. Firme. Chávez Cruz. Firme, ingeniero. Ya pueden ir al recreo los que nombré en lista. Rea Rubén. Flores Hidalgo. Flores Mamani. Firme, González ingeniero. Calle. Flores Mamani. González Calle. Firme, Inge. Joel Jesús Zavala. Firme, ingeniero. Mancilla Garnica. Martínez Galarza. Maita Alcócer. Firme, ingeniero. Romero Rojas. Ortiz Romero. Firme, ingeniero. Kisber Hurtado. Kisber Guaycho. Firme, ingeniero. Rodríguez Alpire.